Bienvenidos a nuestro estudio bíblico con propósito. Y bueno, habría que aclarar cuál es ese propósito. Nuestro propósito es no solamente esperar la venida del Señor, sino apresurar el día de su regreso, lo cual corresponde con Segunda de Pedro 3:12. Muy bien, les habla Joe Garza y estamos ahora entrando a la lección número 9, que tiene que ver con el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Anteriormente habíamos hablado de cómo una vida inspirada por el Espíritu, moldeada por Jesús, tiende a edificar a otros, a dejar este mundo mejor. Y mencioné algo y quiero comentarlo antes de continuar. Es la frase, hablé de una frase judía que se usaba para esto. Es la frase tikkun olam. Y esta frase se refiere a la idea de dejar este mundo mejor de como está, de reparar el mundo, de sanar el mundo. Es una idea pues básica del judaísmo contemporáneo. Y bueno, ahora hablando ya de nuestra lección, el hablar de filosofía o de sabiduría, el hablar de sabiduría en la cultura griega o greco-romana, pues no era, diríamos, muy sorprendente. Ellos estaban acostumbrados a escuchar sobre la filosofía. Había relatos que ligaban la mitología griega con la misma filosofía y iban a parar con la sabiduría de Apolo y de Athena, que eran hijos de Zeus, ¿verdad? Y ellos tenían también el oráculo de Delfos, que era donde había ciertas emanaciones y se supone que los sacerdotes hablaban allí, revelaban cosas de la sabiduría. Pero el asunto en sí es que la sabiduría humana es diferente a la sabiduría divina. La sabiduría humana es el resultado de estudiar. La base de ella es hablar de la famosa cita de Sócrates: conócete a ti mismo, y se centra en el ser humano. Por otro lado, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del cielo, esta es externa a nosotros, no proviene de nosotros mismos, no es producto de nuestra investigación, sino es una revelación. La Biblia utiliza la palabra misterio, algo que no se conocía, Dios lo revela y ahora lo tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición. El versículo de la semana menciona ese detalle de que mira cuidadosamente. En un español más latinoamericano podríamos decir: fíjate cómo caminas, fíjate cómo andas, no seas, la palabra sería lo contrario a sabio, pueden traducir como necio, pero la palabra original es asofoi, no seas asofoi. ¿Por qué? Porque sofoi es sabiduría. En este caso, asofoi sería sin sabiduría, sino sabio haciendo el mejor uso del tiempo, ya que los días son malos. Y de esa manera no seríamos necios, sino al contrario, comprenderíamos la voluntad de nuestro Dios, que al final es el camino para que obtengamos una felicidad plena, tranquilidad, paz, seguridad, certeza, y sobre todo algo que llega a trascender hasta la eternidad, nos lleva hasta la eternidad. Se nos aconseja el primer elemento que Pablo está dando, más que darnos una lista de prescripciones de cómo vivir, no está dando ejemplos prácticos de cómo aplicar los principios de Dios. Primero nos dice que imitemos a Dios y que tengamos una disposición de agradecimiento. El agradecimiento es muy importante porque precede dos cosas. El agradecimiento precede el reconocimiento de quién es Dios, o sea, el apreciarle, y también el valorarle. No es posible llegar a apreciar a Dios o a valorarle si no primero reconocemos los dones que Él nos da. Por otro lado, la apatía, la deshonra y la ingratitud preceden, por supuesto, el orgullo y la rebelión. Así que son dos caminos diferentes. Nosotros sabemos por dónde tomar la senda que el Señor nos marca. Se habla de que esto, el agradecimiento, es como una ofrenda agradable al Señor.
es cuando su carácter se representa correctamente delante del mundo. A veces se nos pregunta, ¿cómo estás? Y empezamos a dar una letanía de quejas. Oh, tengo este problema y tengo esto y aquello. Y pareciera que Dios es pequeñísimo y ocupa el último lugar en nuestras vidas. Es algo que debiéramos de tener cuidado cuando expresamos nuestra visión de la vida. Por eso es que debe de cambiar. No tanto nosotros cambiarla, sino permitir que el Espíritu Santo la cambie nuestra percepción de la vida, de manera que podamos apreciar lo que Dios hace en nosotros, podamos ser agradecidos y entonces, sí, cuando le compartamos con otros, lo hagamos de manera que glorifica su nombre, glorifica su carácter. Hablando de un sacrificio, se habla de un sacrificio que muestre, número uno, que Dios es quien dice ser. Él dice ser la verdad, el amor, justicia, libertad. Bueno, que muestre, que demuestre eso, que apoye la evidencia bíblica que encontramos en la palabra. Que ese sacrificio también muestre que al final lo que Dios dice, como dijimos, es cierto, la paga del pecado es muerte. Y que revela el carácter, el amor, la paciencia, la sabiduría, la bondad y la fidelidad de Dios, como esto fue lo que vio Moisés en Éxodo 34 cuando Dios le revela su carácter. Ahora, eso va en un contraste muy notable con lo que encontramos en la vida cotidiana durante lo que caracteriza el Imperio Romano. Si uno quiere ver cómo vivían los romanos, pues simplemente tenemos retratos muy vívidos cuando vemos lo que pasó con la erupción del volcán Vesubio. Se sepultaron de una manera casi inmediata, tanto personas como edificios, animales y todo. Y en esos edificios quedaron muchos frescos, muchas pinturas que reflejaban la vida cotidiana, el uso o la práctica, más bien la práctica, el homosexualismo y otras prácticas sociales. Sí, la embriaguez era algo normal, las pláticas que llevaban a no solamente festejar, sino actos inmorales, el entretenimiento, todo lo que se ve y que abunda en los grandes centros urbanos. Y Pablo expresa esta idea y ayuda a los hermanos de Éfeso a que capten que ellos no es que estaban en las tinieblas. Eso no dice Efesios 5:8. Dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora, unidos con el Señor, son la luz. Y así es para todos nosotros. En el pasado, no es que estuviéramos nada más en tinieblas, éramos parte de ellas. Y ahora tenemos la oportunidad no solamente de estar en la luz, sino de ser la luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No dijo, ustedes ahora están en la luz. No, claro, está uno en la luz, sí, conoce. Y es la diferencia. Cuando uno entra a la iglesia, uno llega a estar en la luz. Cuando uno permite que Dios le transforme de adentro hacia afuera, uno llega a ser reflector de la luz, a ser la luz para el mundo. Habrá gente que la primera Biblia que conozca sea la vida de nosotros, lo que nos vean, hacer, decir, vivir. Producimos el fruto de la luz, o sea, el fruto de Dios, que es un sinónimo del fruto del Espíritu. O sea, todo esto va a ser la bondad de Dios, la justicia de Dios y sobre todo la verdad, que es lo que es muy necesario que dejemos bien claro. Lo contrario a ese caminar siendo la luz, ¿qué es lo contrario? Pues el autocentrarnos en nosotros mismos, el permitir que la noción de que hemos hecho algo mal, la culpa, la vergüenza, no estén presentes. Ahora se vive en una condición en que la gente elimina o trata de eliminar la vergüenza y al eliminar la vergüenza, pues se va completamente en el lado de estar orgulloso de lo que se es, no tener vergüenza y estar orgulloso. Se habla el mes pasado, era el mes del orgullo, precisamente por eso. Cuando se elimina la vergüenza, cuando se elimina la culpa, no hay manera de reconocer el camino de regreso. Es cierto, la culpa no es buena. Dios promete quitarnos la culpa. La vergüenza, por supuesto, la vergüenza nos dice, eres un fracasado, fallaste, pecaste, hay algo mal en ti mismo. El diablo nos deja que eso llegue y luego nos dice, olvídate, Dios no te va a escuchar, no vale la pena que regreses con él. Entonces sí, por eso mucha gente
que tiene una conducta alejada de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo elimino la culpa, elimino la vergüenza y terminamos con ese orgullo. Ah, yo estoy orgulloso de ser lo que Dios dice que no debo ser. Y entonces eso me aleja, me limita a poder llegar a hacer teshuvah, poder llegar a arrepentirme, poder llegar a regresar al camino de Dios. Es bien importante entonces que reconozcamos tanto la culpa como la vergüenza son elementos que Dios utiliza para que nos demos cuenta de dónde estamos y entonces podamos regresar a Él. Nunca debe haber culpa y vergüenza solamente. Si hay culpa y vergüenza solamente, eso no viene de Dios, viene del enemigo de Dios. Cuando Dios permite que reconozcamos esa culpa, reconozcamos esa situación vergonzosa, es porque está el llamado a regresar a Él. O sea, culpa y vergüenza sin el llamado al perdón es del enemigo de Dios. Culpa y vergüenza junto con el llamado, con la invitación amorosa de Dios, eso proviene de Dios. No, como dicen en ciertas partes de los países hispanoparlantes, no tiremos el caldo con las albóndigas. O sea, por eliminar la culpa y la vergüenza, nos quedemos también sin la posibilidad de regresar a Dios. Eso es bien, bien importante. Pablo nos advierte que no seamos engañados. Y la Biblia dice esto, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra desobediencia aquí es una disposición a no creer, una obstinación, el no haber sido persuadido por la verdad y claro, como consecuencia, se cae en hacer aquello que sabíamos que no deberíamos de haber hecho. Eso es una desobediencia voluntaria, ¿sí? Una desobediencia intencional. Y cosa importante aquí es para un tema completo. Hace unos días presentamos este tema de la ira de Dios y pues no tendríamos tiempo de hacerlo ahora. Pero la ira de Dios, y ahí mismo la lección lo señala, no es comparable a la ira humana. No es algo que venga como resultado de un capricho o de una ira irracional, sino es la reacción de Dios a que sus hijos hayan sido engañados. La ira de Dios consiste básicamente cuando Dios entrega al pecador a que sufra las consecuencias que él escogió. Dios no le agrada eso, Dios no quiere eso, Dios se siente muy mal con eso, con perder a sus hijos. Él no quiere perder a ninguno. Así que se nos invita a caminar en la luz, porque y hacer luz, a responder al llamado al que se nos ha invitado. Y haciendo esto, estaremos descubriendo y practicando aquello que es agradable, aceptable a Dios y al mismo tiempo que es coherente con la vida que estamos viviendo ahora, que es el preludio de la vida eterna como hijos de Dios. Cuando habla de palabras vacías, está utilizando el término kenois logois, que se refiere a cualquier cosa que nos distrae, que nos separa, que nos desvía de nuestro objetivo celestial. Esto puede ser deportes, entretenimiento, ni cualquier otro asunto que no tenga que ver con las verdades, con las realidades eternas. Se habla también, dice, despierten los que duermen. Esta exhortación a despertar, a levantarse, es común en la Escritura, no es algo raro. La encontramos tanto en Romanos 13, o sea, el 14, en 1 Corintios 15, 34, 1 Tesalonicenses 5, 6, en Primera de Pedro también 1:13. Encontramos estos llamados a despertar. Aquí pareciera que está Pablo parafraseando Isaías 26, 19, 61, o tal vez alguien dice que esto puede haber sido algún himno de la iglesia cristiana primitiva. Ahora recordemos esto. La carta a los Efesios fue escrita hace casi 2000 años. Y si nos ponemos a mirar ahora, después de que el tiempo profético de 1844 termina, desde ese tiempo para acá estamos esperando que Dios nos restaure
al plan original, ¿verdad? Estamos esperando por la restauración final de Dios. Nos toca a nosotros cumplir con la última profecía, una profecía que no está marcada por el tiempo. Y esta profecía consiste en la proclamación del Evangelio a cada criatura, como dice en Marcos 16:15 y en muchos otros lugares en la Escritura. A menudo decimos que estamos esperando que el Señor regrese, cuando en realidad es Él el que está esperándonos a nosotros. Y si ligamos esto a lo que hablábamos hace unos momentos, en sentido de que somos hijos de la luz y que somos la luz, ¿será que podemos ser la luz si no la compartimos? Es imposible. Si decimos ser la luz y no estamos iluminando la vida de otros, no estamos mostrando al que es la luz, no estamos reflejando a la luz, entonces, si decimos ser la luz y no lo estamos haciendo, pues no estamos siendo la luz, estamos, pues, como decía Pablo allí, todavía siendo tinieblas. Es bien importante esto, ¿no? Que no debemos de exhibir, y la Biblia lo dice, ¿no? Akarpois tou skotos, que no exhibamos, que no manifestemos los frutos de las tinieblas o las obras de las tinieblas. ¿Cuáles serían las obras de las tinieblas? Pues el no divulgar la luz. Simplemente recuerden, las tinieblas no es lo opuesto a la luz. No estamos hablando del yin yang, la idea de que el bien y el mal son iguales y se complementan. No, las tinieblas es la ausencia de la luz. Si nosotros no comunicamos, no divulgamos, no compartimos, no transmitimos la luz, entonces estamos siendo tinieblas. Así de sencillo. Quiera Dios que podamos interiorizar eso de manera que hagamos evidentes el trabajo de Dios en nuestras vidas, y es que esa luz brille para que otros sean guiados a Dios. Este llamado de Pablo, este llamado es, dice, despierten. Sí, tenemos que despertar de nuestro sopor, de nuestro dormir espiritual. Como adventistas, de lo que habla el mensaje de los tres ángeles, es una proclamación a gran voz, a gran voz. Sí, uno puede vivir una vida cristiana, por supuesto que sí, pero a menos que yo sea el que tiene influencia sobre millones de personas, mi vida va a ser conocida por 2 o 3 o 4 personas. Y si yo tengo que alcanzar a millones, si tenemos que alcanzar, imagínense, somos 23 millones o 24 millones si quieran de adventistas en el mundo. Vamos a suponer que, incluyendo a aquellos que se han unido a la iglesia, conocen del mensaje, pero se han apartado, vamos a suponer que ya el mundo tiene 100 millones de personas que conocen el adventismo, porque hay familiares, porque hay amigos, porque han estudiado la Biblia, porque han visto videos o sitios de internet que reflejan el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a suponer que hubieran 100 millones de personas que conocen el mensaje de Dios. Muy bien, esos 100 millones son una cantidad insignificante cuando comparamos con 8,000 millones que tenemos que alcanzar. O sea, el mensaje, la oferta de Dios, tiene que alcanzar a 8,000 millones de personas. Y que conste que estoy utilizando este tipo de proyección. Pero ¿qué son 100 millones cuando sabemos que necesitamos alcanzar 8,000 millones? El vivir vidas cristianas que reflejen el carácter de Dios, el ser amables, el atender las necesidades, todo eso es excelente, es buenísimo, pero tenemos que realmente brillar, vivir de acuerdo a la luz y utilizar las herramientas que tenemos disponibles para difundir el mensaje de Dios. Pueden ustedes acudir y revisar un video que vamos a poner en la descripción para que vean cómo es que vamos. Ahora, la lección continúa y nos habla después de el aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades es algo muy
interesante porque está hablando de una palabra que es la palabra hexagorazomenoi, que está hablando del ágora, está hablando del mercado y se refiere a el rescatar de una pérdida, el redimir, el arrebatar, el comprar de regreso. Pero ¿de qué está hablando? Dice, y se traduce como, algunas versiones lo traducen como redimir el tiempo. Dice, rescata, aprovecha el tiempo. ¿Y por qué? Porque los días son malos, porque el tiempo para actuar es ahora. Se nos exhorta, se nos anima a que andemos sabiamente. Cuando dice andemos sabiamente, se está refiriendo a que percibamos al discernimiento, a que observemos las cosas y actuemos de manera inteligente. Sería como decir, fíjate por dónde andas. Eso es parte de estar mirando atentos donde hay una oportunidad para aprovecharla. Y esto tiene que ver con la idea de que mucha gente dice, cuídate, cuídate mucho y se lo transmiten unos a otros. Lo curioso es que en la Biblia, cuando dice cuídate de hacer como te enseñé, cuídate de seguir lo que te indiqué, cuídate de hacer conforme al plano que viste en el monte. Dios le dice a Moisés. Entonces el cuidar no es nunca de que nosotros nos cuidemos, sino de cuidarnos de hacer o de caminar o de hablar o de vivir de acuerdo al llamado que hemos recibido, de acuerdo a la invitación, de acuerdo a la nueva ropa que se nos ofrece. Ese es el cuidado, cuidado de no manchar el carácter de Dios, de no manchar las nuevas vestiduras, cuidado de mostrarle bien, cuidado de estar observando, listo para aprovechar las oportunidades de ayudar, de difundir, de, como decíamos al principio, de sanar al mundo. La frase que mencioné al principio, Tikkun Olam, nosotros realmente tenemos los elementos, no como nuestros amigos judíos, sino tenemos realmente los elementos porque tenemos el cumplimiento de todo lo que se conoce en la Biblia hebrea, lo tenemos que es para nosotros el Nuevo Testamento. Así que tenemos que estar atentos a aprovechar las oportunidades. Como dice la lección, creo que en español dice aprovechar las ofertas o algo así. Y claro, se refiere al momento. La palabra momento es una palabra que también tiene que ver con tiempo, a la oportunidad, al tiempo adecuado. La palabra kairos en griego. A medida que como creyentes esperamos, anhelamos la venida de Jesús, tenemos que participar. Sí, habrá dificultades, bueno, tenemos que estar atentos, pero no tenemos que centrarnos en las dificultades, tenemos que centrarnos en el Dios que va con nosotros y de la mano de Él no hay ninguna dificultad que pueda sobrevenirnos, que pueda abrumarnos, que pueda destruirnos, no hay nada, porque si vamos con Jesús, estamos con el equipo triunfador y Dios quiere que te unas al equipo triunfador porque Él desea que te llenes, que nos llenemos de su espíritu. Ya había comentado en algún momento que cuando se habla del bautismo, el sumergirnos, bautizarnos es sumergir, sumergirnos en la atmósfera, en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la adoración que vamos a tener, una adoración en la que vamos a captar el valor, vamos a apreciar el valor de con quién estamos caminando, el valor de quién nos ha invitado y nos ha transformado de ser tinieblas en ser luz. No es solamente que estemos en la luz, es que somos luz, somos llamados a ser, dice que hace a sus ministros, allí en Hebreos, hace a sus ministros llamas de fuego. Nosotros hemos de brillar para Jesús. Hay un canto que dice, Shine, Jesus shine, brilla, Jesús brilla. Nosotros estamos ardientes, fervorosos, la palabra fervorosos tiene que ver con eso, ardientes, fervorosos en el Espíritu. Nuestro, lo que rebosamos no es tanto nuestro comportamiento egocéntrico que teníamos antes, sino al contrario, lo que rebosamos es el bien y la misericordia que nos ha llenado Dios y se rebosa en nosotros, se refleja en
alabanzas a Dios, en hablar bien de Dios, que dijimos hablar bien de Dios se refiere a cómo expresamos nuestra visión del mundo, una visión en la que vemos los problemas grandes y pedimos que se ore por nuestros problemas, o una visión en la que estamos ya agradeciéndole a Dios por lo que va a hacer, ya sea en nuestros corazones, porque si hay problemas, puede ser que Él esté permitiendo esos problemas para refinarnos, por un lado. Si nosotros nos concentramos en el problema y pedimos, Señor, ayúdame, 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 ya sabemos que Él está, si estamos con Él, nada que nos ocurra va a ser algo que va a tomar a Dios por sorpresa. Dios está con nosotros, no solamente implica que nos va a ir todo bien, implica que si las cosas van a ir no tan bien, Dios nos va a dar la fuerza y la óptica, la percepción espiritual para distinguir dónde es que estamos. Y el resultado de esto es un corazón agradecido, un corazón que aprecia a Dios y que habla, transmite sus bondades, su bondad, como hemos dicho acá, su bondad, que es una bondad indestructible. La bondad de Dios es indestructible. El bien, dice el bien y la misericordia, pues la bondad, el bien es sinónimo de esto. Así que esto es nuestro llamado a cumplir, a aprovechar, a ser canales de bendición para otros. Hay algo que también quería comentar. A veces a los cristianos se nos acusa de suprimir la sabiduría y evitar el desarrollo del conocimiento humano. Algunas personas nos perciben como siendo arrogantes y que minimizamos los logros de la humanidad. De ahí esta pregunta: ¿cómo podríamos, como adventistas, como cristianos, disminuir esa percepción sin caer en enaltecer la sabiduría humana? ¿Cómo podríamos mostrar humildad respecto a la sabiduría que hemos recibido de Dios, dejando claro que no es nuestra, sino que nosotros la recibimos de Dios? Y al mismo tiempo señalar que Dios es la fuente genuina de la sabiduría. Yo pienso que si enfatizamos, no tanto con orgullo, si enfatizamos que lo que recibimos de Dios no es tanto nuestro, no mostremos orgullo, sino más bien agradecimiento a Dios. Porque al final de cuentas, la sabiduría que Dios nos ofrece es aquella que nos saca de este laberinto mortal que llamamos vida. Hay una pregunta que viene en la parte final del viernes. Dice que hoy día, al estar viviendo una cultura viral en la que se predican valores en contra de Dios, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, por una cantidad de medios de comunicación. ¿Cómo es que los creyentes podrían adoptar los estándares que Pablo presenta acá? Pues una propuesta a esto sería por medio de crear conciencia, que la gente sepa lo que Dios tiene y que esto sea 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Quienes me conocen saben la preferencia que tenemos por la publicidad exterior que está allí disponible todo el tiempo y que dirige a aquello que tiene realmente peso de gloria, aquello que tiene peso eterno, a la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por solamente el entretenimiento. Entretenimiento viene de una palabra que quiere decir entretener, o sea, el mantenernos allí por un tiempo. Eso es entretener. No permitamos que Satanás nos mantenga entretenidos en lugar de atender los negocios de nuestro Padre Celestial. Ese es el llamado al final. Así que recordemos esto. La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en quién es el objeto de nuestra adoración, el yo o Dios. ¿En quién está centrada? ¿En el yo o en Dios? Y esa sabiduría, ¿de qué se llena? ¿De los conceptos humanos o de Dios? El vivir sabiamente, la sabiduría cristiana, no es una serie de consejos y casilleros: hacer esto, hacer esto, hacer esto. Es un estilo de vida que refleja un caminar con la luz
en la cual uno mismo llega a ser reflejo de la luz. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Vivamos a la altura de nuestro llamado. Que el Señor continúe dirigiéndonos, es mi deseo y oración.